poner grabar. Ahí está grabando. La otra parece todo. Bueno, el otro fue más conversa, entonces no es tan importante. Es importante, jóvenes también, pero veamos con este. Como insistía, para hacer diferentes actividades en la vida hay que tener habilidades. Y la primera es la de comprensión global del texto. Esa es la que vamos, y dentro de la comprensión global del texto hay varias estrategias. Lo mismo, en extraer información explícita hay varias estrategias. En interpretar e inferir, lo mismo. En reflexionar sobre la forma y reflexionar sobre el contenido, que son habilidades de nivel superior, también hay estrategias. ¿Se acuerdan cuando, no sé si alcanzamos el año pasado en algún momento, pero cuando ¿se acuerdan que yo le hice leer, por ejemplo, a la tía Chila? Y la tía Chila, y les decía, ¿sí? Y les dije, ¿qué les decía para que leyeran? ¿Qué tenían que hacer, por ejemplo? Antes de empezar a leer. ¿Qué tenían que hacer? Ver como esa cosita que aparece al lado de los textos, como ¿Ya? las palabras que uno no conoce. ¿No conoce? Bien. ¿Qué más? Una cosa bien, bien como fácil, pero que es importante. Saquen la música, chiquillo, no sé quién está poniendo algo así, dice que hay música. ¿Qué hacían? Unos numeritos. ¿Qué hacíamos con unos numeritos? ¿Se acuerdan? ¿Enumerar párrafos? Muy bien, muy bien. Aunque parece una actividad simple, pero fundamental, chiquillos. Por ejemplo, en las pruebas esas del CIMSE y en la prueba que ahora se llama de transición, que era la PSU y también cuando antes era, no sé, la prueba de aptitud académica y todas las pruebas, siempre vienen los textos con número de los párrafos. Porque es de verdad importante, porque cada párrafo que empieza con mayúscula y termina con un punto aparte es un mundo también, que tiene que ver con el texto entero, pero es un mundo que tiene su idea principal y a veces te preguntan por ese párrafo. ¿Cuál es la idea central del párrafo 2? Entonces usted no va a leer todo el texto. Se lee el párrafo 2. ¿Cuál es la idea central del último párrafo? Y vas al último párrafo. Entonces es de verdad, como dijo ahí el compañero, es súper importante lo que dijo él, mirar primero todo el texto, mirar la forma, mira ahí cuando hable de la forma, ¿se fijan? Mirar la forma, las cositas que están al lado, los dibujos cuando empecemos, ahora no vamos a usar dibujos, pero cuando comencemos con el libro, los dibujos son súper decidores. No van a poner un dibujo que no tenga nada que ver. El dibujo te ayuda a comprender. El dibujo tiene que ver con lo que habla el texto o con lo que está tratando el texto. Tiene que ver. Entonces, es muy importante mirar todo lo del texto, porque también usted se da cuenta si lo que va a leer es una poesía, si lo que va a leer es una noticia o un cuento. Uno mirando la forma se da cuenta, se fija. Por eso es importante. Y lo importante, como dijo el compañero también, el enumerar párrafos. ¿Estamos listos? ¿Copiamos, chiquillos? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya, vamos para el lado. Oye, ¿por qué no se va aquí? Lo vamos a hacer de acá entonces. Ya. Vamos, pongan ahí la 1, la estrategia número 1. Identificar, esa es de la primera. Pongan arriba, comprensión global. Arriba pongan comprensión global, estrategia número 1. Estrategia número 1, identificar el tema. Esta es la más, vamos de lo más fácil a lo más difícil, ¿ya? El tema es fundamental, saber de qué trata la película, decir, ¿de qué trata esa película? Por ejemplo, yo lo dije más largo, ¿de qué trataba esa serie El Gambito de Dama? ¿De qué trataba? Pero yo digo, de una niña, le puedo decir fácilmente, de una niña
de una joven, ¿no es cierto?, muy inteligente que sabía jugar muy bien el ajedrez. Sabía jugar así, fácil, corto. De una niña, o lo puedo decir más corto, de una ajedrecista norteamericana. Lo puedo decir más corto, de una ajedrecista norteamericana. Así. ¿Ya? Vamos con la otra. El identificar el tema. No quiere correr para allá. Vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para cuando elegimos el tema... No está todo el rato ahí, no, mirándome como... A ver, silencio, chiquillo. Basta. Ese es comprender globalmente, es la tarea lectora que requiere entender el texto como un todo, es decir, que sepas de qué se trata, qué ideas contiene y cuál es su utilidad. Porque obviamente si algunos textos van a ser, por ejemplo, si ustedes leen un cómic, va a ser para entretenerse. Si ven una película, van a ser para entretenerse. Si ven un documental, va a ser para aprender. Si leen una noticia, va a ser para que me informen, para informarme. Y así, ¿se fijan? Para aprender, para informar, para entretenerse, pero hay una utilidad para saber cómo se hace algo. Entonces, eso es importante. Mire, esto no lo vamos a anotar porque quiero que lo anoten después en su cuaderno, por favor, chiquillos. Hagan no es tanto, pero cópienlo en los cuadernos, porque una forma de estudiar, una estrategia para estudiar que tiene que ver también como comprensión de lectura, es escribir. Muchas veces cuando escribimos, aprendemos. Entonces, vamos a identificar temas y subtemas, vamos a elegir y elaborar un título, interpretar e inferir. Después, distinguir la idea principal y la secundaria y los detalles, porque no todo es importante en un texto. Si yo te doy... Sí, no todo es importante, no todo, pero te pueden preguntar por un detalle. Por ejemplo, si te dicen en un texto, te dicen cuál era el nombre del autor, te van a hablar, por ejemplo, de los hijoperos. El hijopero es un movimiento cultural y musical de los años, de la época de los 2000, ¿no es cierto? Que trata sobre distintas reivindicaciones de la sociedad, ¿ya? Y los hijoperos más importantes son, y te nombran hijopero, y el nombrar hijopero es un detalle. ¿Me entienden? Eso lo vamos a ver después en detalle. Pero el nombrar hijopero o temas de los hijoperos es detalle. Que a lo mejor a ti te va a interesar. Pero para quien lee así como en general, ese es un detalle. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo. ¿Ya? Pues lo vamos a pasar nomás para que alcancemos a pasar la lista. Mire, vamos a leer este primer texto. Se lo voy a leer yo para hacer la primera aproximación de lo que es el tema. Y yo les voy a dar una clave y como un plus para que sepan, porque esa es pregunta fija de cualquier prueba de PSU, de PDT, de prueba, de todo. De hoy día mismo, que estamos en la primera clase de lenguaje, le voy a dar ese. Mira, habla los desastres o las catástrofes ambientales. Dice, aquí lo miramos, ¿se fijan? Tiene 3 párrafos, y este fue sacado de un texto de Santillana. El Santillana tiene unos súper buenos textos que es de comprensión lectora, y hay textos entretenidos. Este es un texto cortito, por eso lo pegamos acá. Dice, los desastres o las catástrofes ambientales son eventos que producen un gran deterioro en la naturaleza y tienen consecuencias negativas para la población. Según su origen, pueden ser naturales o antrópicos, productos de las actividades humanas. Antrópicos, ¿se fijan? Los desastres naturales se producen cuando ocurre un fenómeno natural de gran magnitud, como un terremoto, un ciclón, la erupción de un volcán o una inundación. Estos fenómenos son procesos naturales, no son catástrofes en sí mismos, pero se convierten en desastres cuando ocurren en zonas pobladas y afectan la vida y las actividades de las personas. Por ejemplo, cuando un volcán entra en erupción, las consecuencias son desastrosas para las ciudades cercanas, ya que provocan daños en la agricultura, la ganadería,
y pueden hasta sepultar ciudades enteras. Los desastres de origen antrópico se deben a accidentes provocados por las actividades humanas, generalmente a causa del uso inadecuado de la tecnología. Por ejemplo, en el año 1986 se produjo el accidente nuclear de Chernobyl, Ucrania, que acabó con la vida de miles de personas. Si alguien quiere ver también una serie buena, vean esa, Chernobyl. Pero esa no es muy, bueno, no es muy feliz, no es feliz. A ver, ¿quién me podría decir de qué trata este tema? ¿De qué trata este texto? De todas las catástrofes. ¿Ya? ¿Solo de las catástrofes? De las catástrofes que han sido producidas por los humanos. Por los humanos. ¿Y solo esa, de la que hacen los humanos? Y naturales. Y las naturales. Me queda un ratito. Perdón, ¿ya? Me queda un ratito. Bien, muy bien. ¿Y eso que me dijeron ustedes? ¿Lo identificaron fácilmente? ¿Cuál era el tema? Este texto, ahí, en el título, chiquillo, en el título. Pero lo que pasa es que algunos textos no tienen título. ¿Se fijan? Algunos textos vienen, te lo ponen así para a ver si tienes la habilidad. Y ustedes tienen que identificar cuál es el título. Aquí, mira, los desastres, los desastres, los desastres. A ver, ¿cuáles serían las palabras más importantes aquí en este texto, chiquillo? Desastres. Muy bien, desastre. ¿Cuál otra pondrían importante ustedes? Catástrofe. Muy bien, catástrofe. ¿Cuál otra? Humanos y naturales. Muy bien. Y como ustedes me lo dijeron recién, siempre cuando yo les pida palabras claves, me tienen que dar como esas. Desastre, catástrofe, naturales, humanos, es decir, sustantivos. Sustantivos. No me pueden decir cantó, soñó, voló. No me pueden decir verbos. No me pueden decir adverbios. Velozmente, rápidamente. Eso no tiene sentido. El tema siempre lo tienen que enunciar con un sustantivo o frase nominal, ¿ya? Los desastres o las catástrofes ambientales. Ese es el tema. El título, chiquillo. Si no tienen el título, lo buscan en la lectura global del texto. La palabra que más se repite es el tema del texto. Para identificar, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos? Aquí hay ciertos pasos. Dice, identificar el título del texto y reconocer las palabras clave. Eso lo hicimos. Una palabra clave es la que representa el contenido principal del texto y generalmente se encuentran expresados en el título. Relee el texto y subraya las palabras que cumplen la función del nombre o sustantivo, lo mismo que les dije. Seguramente estas serán palabras claves, pero esto se da en textos de este tipo, en textos no literarios informativos, porque a veces las películas, por ejemplo, esa que yo le dije, Gambito de Dama, si las personas no conocen el ajedrez, no tienen idea de qué se va a tratar el texto. La serie. No se puede saber. Las películas, las series, los videos usan muchos títulos de fantasía, que muchas veces no tienen que ver con el tema. Pero en los textos informativos, las noticias, los informes, las recetas, lo instructivo, todo eso, eso está en el título. Eso está en el título. ¿Ya? Entonces, para identificar el tema, responde a la pregunta ¿de qué se habla en el texto? Muchos me van a decir si el texto no habla, pues, profe. No, pero ustedes saben que usamos el lenguaje figurado a cada rato. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata? ¿Ya? Es lo mismo, estoy preguntando por el tema, ¿ya? Recuerda que el tema sintetiza el texto en una palabra o frase sustantiva de una o dos palabras. Nunca contiene detalle específico. Como les dije delante, por ejemplo, nunca en el tema me pondrían algún representante del hip hop. Nunca pondrían un representante. Y por ejemplo, aquí en el mismo texto no me pondrían, por ejemplo, terremoto. La palabra terremoto en el tema. Porque no es uno de los desastres, pero no es el tema central, general, el tema. ¿Se fijan?
El paso 2, numera los párrafos, por eso yo lo pongo como número 1, y subraya y busca las palabras clave extraídas. Siempre, chiquillos, recuerden, si ustedes no conocen, yo se los ponía siempre el año pasado, si no conocen una palabra, traten de sacarla por contexto, que ahí vamos a revisar también algunas estrategias, como si no tienen diccionario, cómo hacerlo, pero hoy día casi todos tienen el Google, y ahí pueden buscar diccionarios en la web, y ahí buscan, porque quedarse muchas veces, cuando uno no conoce alguna palabra, sobre todo en los ramos más científicos, a veces uno queda pillo con alguno, qué es lo que es la osmosis, qué es lo que es, ¿se fijan? Algunos temas biológicos o de historia incluso, a veces son difíciles y hay que buscar, y también el lenguaje. No, nosotros no tenemos por qué conocer todas las palabras. Se dice que todos tenemos que conocer 5.000 palabras, pero hay muchas más. Hay muchas más. Entonces, hay que hacer uso del diccionario o tratar de buscar, ¿ya? Reconoce el tema del texto, responde a la pregunta de qué trata y reconoce los subtemas, porque aquí en el texto, aquí lo vamos a ver, el tema, allá podríamos poner los desastres. ¿De qué trata el texto? Los desastres o catástrofes naturales. ¿Cuál podríamos decir un subtema? Lo vamos a poner aquí, para que lo veamos al tiro, para que no se me... miren, las palabras claves: desastres, catástrofes, desastres naturales. El título y tema: los desastres o catástrofes ambientales o naturales. Las palabras claves anotan esas tres. ¿De qué trata el tema? ¿De qué trata el texto? Ustedes ponen lo mismo que estaba en el título. ¿De qué trata el tema? Y subtema, ¿cuáles son los dos subtemas? ¿Cuál podríamos hablar de dos subtemas? La tecnología. ¿Ah? De nuevo, que no escuché porque hay mucha gente afuera. ¿Ya? ¿Y es la tecnología? De la tecnología, bien, esos serían dos temas, ¿no es verdad? Por ejemplo, que nosotros provocamos los desastres antrópicos, también sería un subtema, porque estamos hablando no del tema general ni del tema central. Un tema específico, un subtema, es el de origen antrópico, y uno de ellos es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología que provoca desastres antrópicos. ¿Se fijan? ¿Qué otros subtemas podríamos buscar? ¿Qué otro subtema en este texto chiquitito? Defi. Estefanía, ¿qué hora tienes clase? La última, a la 9:50. Apaguen ahí si van para que hablen de la clase, y si tienen otro tema ahí con lo que estén en la casa, para que no se escuche lo que están hablando en la casa. Miren, cuando ustedes hablan, aquí hablamos de desastres naturales, que estos desastres naturales podríamos poner, destruyen zonas pobladas, hay erupciones, hay terremotos, etc. Todo esto lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Para que no se preocupen. Y por último, la síntesis es que tenemos un tema general y hay un subtema y otro subtema. ¿Quién me puede decir cuál, primero, de qué hablamos hoy día? ¿De qué hablamos hoy día la clase? ¿Ya? De las catástrofes naturales y los desastres. Ya, catástrofes naturales y los desastres. Muy bien. Ahí tenemos el tema. ¿Y el subtema? ¿Alguien se acuerda? Miremos el texto. ¿Qué subtema podríamos poner? La tecnología. La tecnología, bien. El mal uso de la tecnología provoca desastres naturales como el de Chernobyl. Chernobyl. De Chernobyl. De Chernobyl. Muy bien, chiquillos. Entonces, hoy día lo que aprendimos... A ver, ¿quién me puede decir cómo identifico un tema? ¿Qué hago para identificar un tema? ¿Qué hago? Verle el título. Muy bien. ¿Y si no tiene título?
El El subtema. El Ve subtema. las palabras más importantes. Nombrada. Muy bien, muy bien, Palabras que se repiten. muy bien. Ah, copión. Ya, muy bien. Eso es sumamente importante. Esto se llama metacognición. Entonces, ustedes cuando ven un texto y no saben muy bien de qué se trata, empiezan a buscar qué palabra importante hay en el texto, qué palabra se repite. ¿Ya? ¿Qué palabra se repite? Y ahí le va a dar señales. Por ejemplo, estas pruebas siempre vienen con alternativas. Siempre vienen con... Entonces ahí ustedes buscan el que, donde esté la palabra, pueden también darle algunos distractores, pero principalmente donde está la palabra, ustedes van achicando las alternativas. Y ahí va encontrando. Ahí va encontrando. ¿Hay dudas, jóvenes? Más me interesa el tema, porque el subtema y subtema lo vamos a volver a repetir. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? Sí. No, profe. Todito como el agua. Clarito como el No, agua, profe, espero que ni sea una así. duda. Chiquillos, desde ahora, miren, les voy a decir aquí, vamos a dejar de compartir. Jóvenes, Profe, una pregunta. Ya. pregúnteme. ¿Dónde va a poner la clase? Esto está todo grabado, ¿no? Sí, pues, estoy grabando. ¿Y dónde podemos ver la grabación? No, pues yo la voy a tener que, ¿se acuerdan? Mire, yo hago dos cosas. Yo en la clase, pero denme tiempo, chiquillo, que hay tantas cosas que hacer ya. Denme un poquito de tiempo, pero entre hoy día y mañana yo las subo a YouTube. ¿No se acuerdan que yo las clases el año pasado yo se las dejaba en Classroom, pero eran de YouTube? ¿Vieron alguna vez? Yo vi que la dejé en Classroom nomás. No, Sí, caché po. si estaba en YouTube. Sí, Yo están en tampoco. YouTube y están en Classroom. Yo les voy a dar, porque ahora voy a tener que hacer una nueva carpeta para, como les dije, para el segundo A y para el segundo B, para que ahí vayan ingresando todo. Por eso ayer las profesoras jefe les pidieron a ustedes los correos, porque de ahí nosotros los vamos a tener que ingresar. Y alguno que no ingrese, me manda el correo y yo lo ingreso a la carpeta. ¿Ya? A la carpeta, porque ahí pueden ver todo lo que, y las tareas, porque lo que sí voy a dejar, chiquillo, porque esto no puede ser, yo tengo que comprobar de alguna manera que ustedes aprendieron, ¿ya? Que ustedes aprendieron. Entonces voy a dejar una lectura. Voy a dejar una lectura que esa va a tener una nota y va a tener una nota acumulativa, ¿ya? Es una lectura que va a preguntar estas cosas. ¿Cuál es el tema? ¿Pero ¿Cuál es cuánto el tema? ¿Ah? Una vez a la semana voy a dejar una lectura que todavía no es del libro, ¿ya? Yo lo voy a sacar de Ok, otra ok. parte. De otra parte. Voy a dejar aquí el libro descargado. Voy a dejar el libro descargado, pero no es del libro. Después vamos a usar el libro. Voy a dejar lecturas que van a tener alternativas, ¿ya? Y ustedes van a tener que poner la alternativa nomás. Y Ya. después cargármelo, ¿ya? Perfecto. Muy bien. ¿Claro como el agua? Sí. Clarito como el agua. Como el agua. Entonces vamos con la Clarito, profe. lista. Como la del río Dale Mapocho. nomás. Al agua del río. Ay, qué rico, chiquillos. El mar. Deja de río más. Ay, Dios santo. A la playa. Esa es más La limpia. playa. Ya, vamos, vamos rapidito. Voy con el segundo A primero. Isidora Ahumada está presente. Vamos, Isidora, por si acaso. ¿Sí? Ya. Joaquín Ahumada. Presente. Krishna Añasco. Tiene malo el micrófono, dijo. Ya. Profesora. El Germán Ya, me entonces, dijeron para la ustedes. próxima El Germán semana Arancibio no pudo entrar. ¿Por la cosa? El Germán Arancibio no pudo entrar. Sí, Atentos. sí, el mismo. Ya. Sí. Dominique Aros. Araos. Ahí está, Araos, perdón. Christopher Aravena. ¿No está? Presente. Presente. Krishna Araya. Sí. Presente. La Siria. Ahí está, la veo. Víctor Campos, también lo he visto. Matías Casanova. No está. Ya. Eduardo Cepeda. Presente. Jan Chaparro. ¿El Jan lo ven, chiquillo? Presente. Ahí está Jan. Hola, Jan.
Víctor Fabres. Vamos, chiquillos, rápido. Dayana Gamboa. Ahí está. José Presente. Hernández. José Hernández. Presente. Jorge Leiva. Presente. Jan León. Héctor Lillo. Claudia Marchán. Presente. ¿Ya? Claudia Marchán. No la veo. Alan Mena. Se le salió, profe, se le salió. Se le salió ya. Tomás Miranda. Está, pero se le fue. Bueno, ya, escuchen. Sí. Tomás Miranda, presente. Fabián Ortega, Presente. ya. Javier Pacheco, Presente. Benjamín Reyes, Presente. Estefanía Reyes. Hasta aparece Sebastián Rojas, Presente. Elizabeth Sánchez, Diego Seguel, no, Diego Seguel no existe. Loreto Toledo, Álvaro Toledo, presente. Álvaro Toledo, no está Álvaro Toledo. Presente. ¿Está? Me dice Catalina Valdebenito, Presente. Manuel Vergara, Presente. Elizabeth Vigorena, Presente. Nicolás Vergara, Presente. Bastián Valdebenito, ya. No lo veo al Bastián. Vamos con el B rapidito. Cristian Ampuero, Gabriel Ampuero, Danaya Arancibia, Presente. Krishna Armijo, Francisco Bernales, Tiene malo el micrófono, la Ya. Cristina. Presente. ya. Paz Bravo, Elías Castillo, Antonia Cerda, Presente. Antonia Cerda, ¿no? Renato Chávez, Presente. Nicolás Cornejo, ¿está? Michael Durán parece que no está, ¿no es cierto? No aparece. Valentina Espinosa, Anaí Espinosa o Valentina Espinosa, la Daddy la vi, sí. Krishna Fres, Presente. Danae Galvez, Presente, profe. Joaquín González, Presente. Alicia Hidalgo, Daniel Jorquera, Presente. Martina Lascano, Presente. Angélica Leiva, Presente. Annalyn Miranda, ¿no está? Annalys, ¿no? Ah, ya no puede. Óscar Olivares, ¿estás, Óscar? No lo veo. Osvaldo Ortiz, María Poblete, Carolina Ramos, Presente. presente. Carolina Ramos, Ruth Presente. Trinidad, Catalina Tejos, Presente. Alejandra Toncoso, Presente. Javiera Vergara, Presente. Valentina Vicencio, Presente. Nicole Vilches,
Presente. Martín Zamora. No está. Natalie Martínez. Ya se durmió el niño. Ay, Presente. y el Javier Fuentes. Que no lo tenía yo al final. El Javier Fuentes no lo tenía arriba, parece. ¿Fuentes? ¿No? Ya, chiquillos, mire, veo las notas y acuérdense, el responsable, yo siempre voy por lo positivo, el responsable siempre va a tener su regalito, ¿ya? Entonces, sean responsables, Una torta. exacto, porque pueden tener a usted a todos los promedios. Tengo varios promedios 7 del año pasado, aquí me estoy fijando, y promedio 6 y tanto. Entonces puede ser así, chiquillos, y eso les sirve para la vida entera, para la vida entera. Lo único, no se va a repetir nunca más que ustedes hagan primero medio. Eso no se repite. Pero lo que ustedes tienen después con las notas, pueden elegir lo que quieran y van a ser libres para elegir. ¿Ya, chiquillos? Entonces, con notas, ¿ya? Hoy día la Universidad del Paraíso estaba pidiendo que tuviera promedio de 5.5 para arriba de los 4 años para que entraran a cualquier carrera de la Universidad del Paraíso. Entonces, piensen en eso. Ya, que estén muy bien, fue un agrado, un gusto, chiquillos. Me alegra que estén aquí y nos vemos el lunes, ¿ya? Igualmente. Igual, El lunes chao. los vemos. Chao. Chao. Chao, Chao. cuídense Chao. todos, no salgan. cuídese. Nadie se Chao, profe. enferme. Que esté bien. ¿Sacas después de esto o no? Chao, profe. Chao. Ahora todos hablan. Todos a salir.